que aplica todo lo aprendido hasta ahora, ¿sí? Que ustedes lo van a ver en el hospital, apenas pisen en el hospital el próximo año, van a mirar infecciones que antes se llamaban nosocomiales, después se llamaban infecciones intrahospitalarias y ahora después se llamaba infecciones asociadas a servicios de salud, ahora se llaman infecciones asociadas a la atención de salud. Muchas personas le siguen diciendo intrahospitalarias porque son infecciones que aparecen después de una internación, generalmente pacientes internados o externados que desarrollan infecciones diferentes a su motivo de consulta o su motivo de internación, ¿ya? Lo que vamos a ver acá es lo básico, ¿sí? Las generalidades. Hay libros enteros, hay especialidades, hay diplomados en infecciones asociadas a servicios de salud, en todo lo que quiere decir programas de control de infecciones, monitoreo de la resistencia a los antimicrobianos, tiene mucho que ver. Entonces, vamos a ver cuál es la magnitud y vamos a ver las más frecuentes, las más importantes, que son estas cuatro, ¿ya? ¿Qué es una IAS? Una infección asociada a atención sanitaria o atención en salud. Son infecciones ya sea locales o sistémicas, ¿sí? Estamos hablando en las que el paciente adquiere en la atención o en un entorno sanitario. ¿Por qué ya no se llaman intrahospitalarias? Porque no se circunscriben solo al hospital. También existen infecciones por procedimientos dentales, por ejemplo, ¿sí? Entonces ese ya no es un hospital, ¿verdad? Pero también cuenta como una. Entonces, por eso se dice en un entorno sanitario en quien la infección no se había manifestado ni estaba en incubación cuando ha ingresado al establecimiento de salud, ¿sí? Actualmente se va a incluir a las infecciones que adquiere el personal de salud, ¿ya? Para que se desarrolle una infección en general, hay factores condicionantes, ¿sí? Tenemos factores del hospedero, del huésped, que por ejemplo es la edad, neonatos, personas muy ancianas, ¿sí? Que están internadas. El peso, la obesidad es un factor importante, así como la desnutrición, en la que se ve afectado la respuesta inmune. Las comorbilidades, obviamente, la diabetes, la presión alta, el síndrome metabólico, etc., ¿no? Las enfermedades oncológicas, ¿no? Que todo tiene que ver con el estado inmunológico. Puede haber una inmunosupresión o una inmunodeficiencia primaria o secundaria, ¿no? En la atención, en los procedimientos que se realizan con el paciente, tenemos métodos o medios invasivos, ¿no? Catéteres endovenosos, lo que conocemos como venoclisis, ya sean periféricos o centrales. La sonda urinaria es un dispositivo invasivo, ¿sí? Que es una vía directa de ingreso de microorganismos. La ventilación mecánica, de la misma forma, ¿sí? La diálisis. Las heridas operatorias. Sabemos que si no hay un buen procedimiento prequirúrgico, en el acto quirúrgico y postquirúrgico, pueden sobrevenir infecciones del sitio quirúrgico, ¿no? También depende de la herida, depende del tipo de cirugía, etc. ¿Ya?
Las superficies, si estas no han sido bien desinfectadas con la limpieza, con la desinfección, con todos los protocolos. ¿Sí? Solución, sabemos que un desinfectante se puede contaminar, ¿verdad? Entonces, en vez de, porque hay microorganismos que resisten al mecanismo de acción de esos desinfectantes. Entonces, en vez de desinfectar, pues estamos distribuyendo, el personal de limpieza está distribuyendo al cartón, ¿no? Y los residuos, sabemos que tenemos que desechar los residuos rojos, o sea, infecciosos, especiales y comunes de manera correcta, como buena práctica de bioseguridad, ¿no? ¿Qué es el biofilm? ¿Sí? Es algo muy, muy importante en el que forma parte o participa activamente de lo que son las infecciones intrahospitalarias. Hay bacterias que lo que hacen es formar biopelículas, ¿sí? Cuando se adhieren al agua, a la superficie, a una superficie, vamos a hablar de superficie como, por ejemplo, la cara interna del ventilador, del tubo del ventilador mecánico, ¿ya? Cuando se adhieren, ¿de qué agua puede proceder? Pues del humidificador que tiene ese ventilador, ¿no? Ustedes han visto los tubos de oxígeno que tienen una botellita que hierve, ¿verdad? Como que hierve, que son las burbujas de oxígeno, está humidificando el oxígeno. Lo mismo tiene el ventilador. Entonces, esa agua que no está estéril, o es en solución fisiológica muchas veces, o agua destilada, pues va a hacer que ingresen los microorganismos y se adhieran a la superficie, vamos a decir, del tubo corrugado del ventilador mecánico, ¿sí? Una vez que se adhieren, pues en ese punto puede ser reversible, ¿no? Hasta ahí. Pero cuando se empiezan a fijar y se forma un limo, que es como la matriz extracelular que ustedes conocen del tejido conectivo, después madura y después hay un equilibrio entre el que se forma y se desprende, se forma y se desprende. Entonces se va a desprender, y ¿qué va a pasar con estos que se desprenden? Van a ingresar siguiendo el flujo del ventilador mecánico, ¿ya? En esa fase ya es irreversible la producción de la biopelícula. Esta es una fotografía, microfotografía electrónica de la biopelícula en una superficie, y acá pues hay muchas bacterias que producen biofilm, entre ellas el Staphylococcus aureus, que si está en el ámbito hospitalario tiende a ser meticilino resistente, ¿ya? Para que se produzca cualquier infección, y en este caso una infección asociada a servicios de salud, se tienen que cumplir, se tiene que cerrar la cadena epidemiológica, ¿no? La cadena epidemiológica, tenemos necesariamente un agente infeccioso, ¿sí? Que va a ser una bacteria, a veces un virus, un hongo. Más frecuentes son las bacterias y los hongos, que viven en el hospital o que lo aporta un paciente X, ¿no? En su piel, en sus fosas nasales o en el recto, o sea, en la microbiota intestinal, y también el personal de salud, ¿ya? Escribir. ¿Dónde va a estar
el animado, un reservorio animado, que es el personal de salud, otro paciente, etc., ¿no? El mismo paciente puede ser portador de su bacteria, ¿ya? Si está internado mucho tiempo. Un reservorio inanimado, tenemos los lavabos, si no son bien lavados o bien desinfectados, las fuentes de agua, les decía los desinfectantes que tienen que ser preparados al día, ¿verdad? Y si no, pues son susceptibles a colonizarse por microorganismos. Una puerta de salida, ¿no? Una puerta de salida que puede ser aérea, paciente o personal de salud que tenga estafilococos verticillinos resistentes en la nariz, ¿no? Las manos, una persona que ha ido al baño y no se ha lavado las manos, o ha tocado a otro paciente y no se ha lavado las manos, ¿sí? Ese es el modo de transmisión, ¿verdad? Aérea, por contacto, ¿sí? Etc. Tiene que haber una puerta de entrada del huésped, que puede ser en este caso la vía aérea por el ventilador mecánico, puede ser la vía urinaria para la sonda urinaria, puede ser la vía transcutánea para los catéteres y puede ser las heridas operatorias, ¿no? A través de la herida operatoria. Y obviamente este huésped tiene que ser susceptible, ¿no? ¿Cómo es susceptible? Pues tiene la edad de riesgo, tiene otros factores de riesgo, etc. ¿Ya? Las más comunes, las neumonías asociadas a ventilación mecánica, las infecciones de sitio quirúrgico, las infecciones del tracto urinario, y acá están las endometritis por parto vaginal, esto en las maternidades, ¿sí? O también por cesárea, dependiendo del microorganismo, también depende del tipo de parto. Las ventriculitis, mediastinitis, conjuntivitis, flebitis, infecciosas, estas son las infecciones de las venas, ¿no? Cuando son pinchadas sin las medidas de asepsia, ¿no? Infecciones de las lesiones por presión, puede ser de las úlceras por decúbito, ¿sí? Que son úlceras de presión. Ya. Estamos hablando de un problema de salud que afecta a millones de personas en el mundo. Solo en Estados Unidos hay 2 millones de personas adquieren una infección y de ellas 100,000 van a fallecer. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros vamos al hospital, nuestros familiares ingresan por un infarto o por una fractura de tobillo. ¿Ven? Si es de infarto, va a ir a terapia intensiva a unidad coronaria, ¿no? Terapia intensiva. ¿Qué le van a poner en terapia intensiva? Catéteres, sonda urinaria, y si le han operado y demás, ventilador mecánico, ¿no? Le van a intubar. Fruto de esa ventilación mecánica ha adquirido una neumonía asociada a ventilación mecánica, una neumonía intrahospitalaria, ¿no? Y ha hecho un paro, ha hecho una sepsis, ha hecho un paro cardiorrespiratorio y se ha muerto. Motivo de ingreso, infarto de miocardio, ¿no? ¿Qué dice en el certificado de defunción? Motivo de muerte, paro cardiorrespiratorio. ¿De toditos? Paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué? Obviamente, ¿no? Se ha muerto porque paro. Pero a lo que me refiero es que estas infecciones no se visibilizan en las causas de muerte en los hospitales. Si entro por una fractura de tobillo, me operan, se infecta, se hace una osteomielitis, una
motivo de muerte puede ser sepsis, puede ser paro cardiorrespiratorio, una embolia pulmonar, pero ¿cuál ha sido la causa? Me he infectado con un microorganismo resistente en el hospital. ¿Ya? Entonces, aumenta la mortalidad, ¿no? El tener una neumonía, adquirir una neumonía nosocomial, aumenta la mortalidad desde entre 7 y 14%, ¿sí? De cualquiera que sea la razón de ingreso del paciente. Y en las bacterias, ¿no? Son frecuentes, son unas de las más frecuentes porque todos reciben vía venosa, ¿verdad? A veces hasta para mantener vía dejan la vía, ¿verdad? Aumentan la estadía hospitalaria. Yo me tenía que quedar 3 días después de mi cirugía de apéndice, o 2, pero se infectó la herida y hay curaciones, me tengo que quedar, más antibióticos, etcétera, y eso aumenta entre 2 y 71 días, dependiendo obviamente del tipo de infección. ¿Ya? Esto obviamente va a aumentar los costos hospitalarios. Una infección de herida operatoria, de un bypass coronario, o sea, de una cirugía del corazón por un infarto, puede aumentar hasta $22,000 a la atención previa. ¿Ya? Entonces, se dice que aumenta la duración en días, ¿no? Desde el UCI, dice estadía atribuible de 2,4 días en UCI a 7 días de hospitalización en total, ¿sí? Entonces, aumenta de 2 a 7 días la hospitalización en terapia intensiva cuando existe una infección asociada a atención en salud. Va a aumentar en $11,900 y es un estimado, ¿no ve? Es un promedio, y va a aumentar la mortalidad hasta en un 51% si no ha tenido si ha tenido una infección asociada a servicios de salud. ¿Qué es lo que ha pasado después de la pandemia? ¿Sí? Se han hecho estudios en los que en 2020 se ha observado que hay infecciones de sitio quirúrgico, infecciones asociadas a la atención de salud y enterococos vancomicinos resistentes y bacteremias, ¿no? por Staphylococcus meticillinum resistentes en comparación a 2019. Ha aparecido en el octubre, noviembre y diciembre del 2020. Han aumentado las infecciones hospitalarias o asociadas a servicios de salud, ¿sí? Entonces, fíjense que han aumentado, por ejemplo, el enterococo vancomicino resistente ha aumentado 45% en todos los tipos de localizaciones. Este es un estudio realizado en 2020, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque ha habido más internaciones, sí, pero también ha habido mucho más uso de antimicrobianos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se previene? En general, la higiene de manos es, con nivel de evidencia alto, la mejor forma de prevenir las infecciones asociadas a servicios de salud, ¿sí? El uso correcto del equipo de protección personal, ¿no? El usar barbijo donde tengo que usar barbijo, el usar los guantes adecuados y en el momento que tengo que utilizar, la higiene respiratoria, ¿sí? Cuando detecto un paciente que está tosiendo, pues le pongo barbijo, no me pongo yo, ¿no? Puedo usarlo,
pero para lo que sirve el barbijo es para aislar al que está tosiendo, ¿sí? Para contener sus gotitas respiratorias. Prevención de pinchazos, esto con un buen entrenamiento de personal para que no se esté pinchando en los procedimientos. Esto es fundamental, es tener una buena limpieza ambiental, un cronograma de limpieza, un responsable de supervisar que estén bien desinfectadas y limpias las superficies, los ambientes, los baños, porque sabemos, ya lleva sus hormonas, ¿no? En teórica, ¿sí? Sabemos que Pseudomonas le gusta vivir en lugares húmedos, ¿no? Entonces, si yo limpio un baño con el mismo trapeador o el piso, con el mismo trapeador húmedo de ayer, de anteayer, ahí se están multiplicando las pseudomonas, ¿ya? Y lo que estoy haciendo es dispersarlas. Sabemos que las pseudomonas son de ambientes húmedos. El Acinetobacter baumannii es de ambientes secos, ¿no? Si no están las superficies, los mesones, las mesas de noche de los pacientes, las camas, etcétera, desinfectadas adecuadamente, limpias y desinfectadas, también va a haber problemas, ¿no? El manejo adecuado de la ropa blanca, estamos hablando de la ropa de cama, ¿no? De los pacientes. Si ustedes se fijan un ratito en el hospital, cuando vayan a visitar y demás, hay un horario para recoger la ropa sucia, ¿no? Y dejan en la mañanita la ropa nueva, limpia, ¿no? Entonces, y obviamente tienen que sacar todo con guantes, con barbijo, para no contaminarse y no diseminar los microorganismos. Obviamente la eliminación de desechos, todo lo que es prevención de infecciones está ligado a lo que es bioseguridad, ¿sí? Y también al uso adecuado de antimicrobianos, ¿no? Y el manejo de equipo a la atención de pacientes. Tengo que usar material nuevo, estéril y con todas las técnicas que se requieren, ¿ya? Entonces, para prevenir infecciones existen las medidas basadas en evidencia, o sea, qué funciona y qué no funciona para prevenir infecciones, ¿ya? La mejor evidencia es la 1A, que proviene de estudios experimentales controlados randomizados, o una combinación, o sea, un metaanálisis, ¿ya? Los que están haciendo investigación ya saben qué es un metaanálisis, espero. Otras entidades especializadas van a publicar cada año es la compilación de estudios de alta calidad, como ser el CDC, ¿sí? El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Entonces, siempre que diga CDC es confiable, ¿ya? Entonces, estas publicaciones tienen recomendaciones que hay que tener en cuenta, ¿ya? En cuestión de prevención de infecciones en el hospital, actualmente se hablan de los bundles, ¿ya? Los bundles son paquetes de medidas. No es una medida, sino es un paquete, es un conjunto, ¿ya? Que todas tienen la más alta evidencia científica y que cuando las aplicas en conjunto a todo paciente de riesgo, el objetivo y el resultado es que va a prevenir la infección, ¿ya? Han sido aplicados en distintas partes del mundo y han sido parte de programas nacionales de prevención, ¿sí? Actualmente, todos los hospitales que tengan gestión de calidad, que tengan comité de prevención y control de infecciones, o comité de prevención de IAS, o comité de bioseguridad, están aplicando estas medidas en paquetes, ¿ya? Los bundles. Un catéter venoso central, ¿sí? ¿Saben dónde se instala?
Entonces, termina en el corazón o en un gran vaso. Estos se pueden colonizar por varias vías y pueden provocar bacteremias. Si está llegando directo a los grandes vasos, y es una vía directa de contaminación y de infección para los pacientes y puede provocar desde bacteriemias primarias hasta sepsis clínicas, ¿ya? Entonces, ¿quiénes son predominantes? Los cocos gram positivos, los bacilos gram negativos, incluso los hongos, ¿ya? ¿Cómo llega un coco gram positivo hasta ahí? Pues proviene de la piel, ¿sí? Si no se ha realizado una antisepsia rigurosa antes de instalar el catéter, hay ingreso de cocos gram positivos que están en la piel, ¿no? Los bacilos gram negativos, esos sí ya provienen del personal, de las manos o de las, sí, principalmente de las manos y del cuidado que se le tiene que dar a ese sitio donde está instalado el catéter, ¿no? Y los hongos ya en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? ¿Cómo es que llega? Fíjense, acá tenemos los microorganismos de la piel, ¿sí? Que están en un 70 o 90%, ¿sí? Y fíjense, todos los lugares donde hay circulitos es donde hay microorganismos, ¿ya? Entonces, el 90% están en la piel. En esta conexión, fíjense que es un catéter de doble vía, ¿sí? Este es responsable del 50% de las infecciones cuando está contaminado ¿sí? Y esta está conectada al suero, para que se entienda, ¿sí? Al equipo de venoptisis y al suero. Entonces, a veces la solución está contaminada, ¿ya? Y esas ya es menos frecuente. Pues fíjense, todos los microorganismos que hay en la piel pueden ingresar por el sitio de punción, ¿sí? O por acá, o provenientes de la conexión, pero principalmente son los de la piel, ¿ya? Y pueden llegar hasta la vena y por vía hematógena también pueden llegar, ¿sí? Este es un catéter y estas son las bacterias que se han pegado al catéter, ¿sí? Que forman biopelículas, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo determino que este paciente tiene una infección del torrente sanguíneo, una bacteremia, una septicemia? Porque tiene, por ejemplo, dos de los siguientes: fiebre mayor de 38, escalofríos, hipotensión, más un hemocultivo positivo a un germen patógeno, ¿sí? También puede ser fiebre mayor a 38, escalofríos e hipotensión, más dos hemocultivos contaminantes o un diagnóstico clínico y un tratamiento instalado. Pero en niños chiquitos menores de un año tiene que tener fiebre, hipotermia, apnea o bradicardia, más dos hemocultivos positivos, que tengan contaminantes de la piel como causantes y un diagnóstico clínico y tratamiento instalado, ¿ya? Entonces hay criterios para decir si este es o no es, ¿ya? Para la prevención de las infecciones del torrente sanguíneo, este es un catéter venoso central, ¿ya? ¿Cómo se previene? Antes de insertar el catéter, higiene de manos. Evidencia 1A, funciona. Uso de barreras, bata, gorro, mascarilla, o sea, barbijo y guantes, funciona, ¿ya? Uso del punto subclavio en vez de yugular o femoral porque es menos contaminante, ¿sí? Por los pliegues. A veces ayuda la ecografía para insertar, pero sabemos que eso no hay acá, ¿verdad? Limpieza del punto de inserción con clorhexidina o con tintura
sabemos que la microbiota va a volver a crecer y va a proliferar y ahí sí que se infecta peor, ¿no? Ahora hay apósitos con parches de clorhexidina, ¿sí? Han debido ver un amarillito, ¿verdad? Colocación de un catéter solo por un profesional entrenado que sepa, que lo haya hecho ya varias veces. ¿Ya? Después de que se ha insertado el catéter, ¿cuáles son las medidas de prevención? Otra vez, higiene de manos. Antes de tocar, ¿sí? Si yo no voy a utilizar guantes, que tienen que ser estériles, tendrían que ser estériles. Si yo voy a administrar medicamentos, voy a medir presión venosa central, etcétera, tengo que lavarme las manos o utilizar solución alcohólica, ¿sí? Barreras estériles para curar el punto de inserción, porque es una herida, entonces hay que curarla periódicamente con bata, gorro, barbijo y guantes. La limpieza con clorhexidina y si no hubiera tintura de yodo o alcohol. Uso al mínimo puertos o luces esenciales para el tratamiento, ¿no? Si se puede, una llave de doble vía es suficiente. En algunos pacientes se utiliza la de 3 vías, ¿no? Cambiar el apósito estéril cada 7 días y si se usa gasa cada 2 días, ¿no? O si alguna está sucia o deteriorada o se despega y demás, se cambia de inmediato, ¿ya? Después también mantener una luz exclusiva para la administración de soluciones parenterales o sal. No mezclar las vías, ¿ya? Evaluar el sitio de inserción cada día, que no esté rojo, que no tenga fiebre el paciente, que no esté con signos de inflamación. ¿Bueno? Y si yo voy a bañar al paciente con catéter puesto, hay que usar jabón de clorhexidina, ¿no? Y proteger el lugar de inserción del catéter. ¿Qué pasa si yo utilizo todas esas medidas y mis bacterias no disminuyen? En el hospital puedo utilizar catéteres impregnados de antibióticos, soluciones antimicrobianas de bloqueo o tapas de clorhexidina para estos conectores, ¿ya? Pero eso es raro porque esto tiene que funcionar, ¿ya? Entonces, para bacteremia cero, higiene de manos, desinfección de la piel con clorhexidina, máximas barreras de protección, localización subclavia y retirar los catéteres que no sean necesarios y mantenerlos de manera higiénica y aséptica. ¿Ya? Las neumonías es un recurso invasivo, la ventilación mecánica, que necesitamos para aportarle oxígeno cuando el paciente no puede respirar por sí mismo o ha sido sometido a una cirugía o va a estar inconsciente, ¿no? El tubo endotraqueal, pues como su nombre lo dice, llega hasta la tráquea, ¿sí? Venciendo todo lo que es la vía respiratoria superior. Entonces este tubo puede colonizarse por bacilos gram negativos como Klebsiella, Pseudomonas, como les he dicho, son bacterias que viven en el hospital, ¿no? Y con menor frecuencia los gram positivos y los hongos, ¿ya? Entonces, la fuente común es la aspiración, el procedimiento como tal, porque estamos arrastrando microorganismos desde la vía superior hasta la inferior, formación de biopelículas en el tubo, ¿sí? Secreciones que sean contaminantes, secreciones del paciente, ¿no? Y equipo respiratorio que esté contaminado también, o sea, estamos hablando del ventilador, ¿no? Entonces, todas esas son las fuentes comunes de la neumonía asociada a ventilación, ¿ya? Entonces, fíjense que el tubo va hasta la tráquea, hasta antes de la carne, ¿ya? ¿Cómo yo diagnostico una neumonía asociada
invasivas, ¿sí?, en algunos pacientes, y manejar paciente intubado sin sedación cuando sea posible. La higiene de manos, alta evidencia, ¿sí?, elevar la cabecera de la cama 30 a 45 grados para que no se acumulen las secreciones en los lóbulos superiores de los pulmones. Descontaminación bucal con clorexidina, esto todos los días las enfermeras tienen que asear la boca del paciente con clorexidina para disminuir la microbiota que vaya a ingresar, ¿no? Evaluar diariamente para tratar de extubarlo, ¿no? La idea es disminuir los días que esté intubado. Interrupción diaria de la sedación en ventilación y evaluar que respire espontáneamente. Cambiar el circuito solo si está visiblemente sucio o no está funcionando, ¿sí? También facilitar la movilización temprana, aspiración subglótica. Esto no tiene un buen nivel de evidencia, pero también se recomienda como parte del paciente, ¿no? Descontaminación del tubo digestivo con antibióticos orales, también selectiva, ¿no? No a todos. Control de la presión del ¿qué se llama esto? El aparato que... ¿qué? Tensión, es el que mide la tensión, ¿no? Una traqueotomía en pacientes seleccionados también para evitar que ingrese el tubo desde la boca, ¿no? Posición prona, pero tiene baja evidencia, ¿no? Veían a los pacientes con COVID volteados, ¿verdad? En posición prona, boca abajo, eso tiene. Profilaxis de úlceras por estrés, esto no tiene mucho que ver con la neumonía. Instilación de solución salina antes de la solución traqueal, tampoco se recomienda, ¿ya? Estos pacientes tienden a acumular secreciones y se les aspira cada cierto tiempo. Entonces, cuando vamos a aspirar, también es un momento crítico en el que se puede provocar la infección, ¿ya? Entonces, higiene de manos, uso de barreras, uso de sondas estériles para cada vez que voy a aspirar, hiperoxigenación, evitar que el suelo esté antes de la aspiración, y técnica de aspiración para que dure menos de 15 segundos y máximo 3 a 4 aspiraciones para evitar el reingreso de microorganismos, ¿ya? Entonces, para neumonía cero se resume en estas medidas, no se los voy a leer porque ustedes saben leer, pero la higiene estricta de manos es una de las más importantes, pero para eso tenemos que tener un personal formado y entrenado en la manipulación de la vía aérea, ¿ya? Esta es una sonda urinaria, una sonda Foley. El catéter urinario permanente está instalado en la vejiga para fines terapéuticos, ¿sí? Medir la diuresis, a veces tienen hiperplasia de próstata, por lo tanto no pueden miccionar y va directo a la bolsita, o ha tenido una cirugía de pelvis, una cirugía de próstata, cirugía de vejiga, cesárea, y tienen su sonda, ¿no? Pero cuando es permanente, también en los que están en terapia intensiva, y ahí se van a colonizar, ¿sí? Obviamente, ya sea por fuera o por dentro. ¿Quiénes van a predominar? E. coli, principalmente por el sitio, ¿verdad? Sitio anatómico, y después los focos gram positivos y hongos. Esta infección temprana está dada por inoculación, porque en la instalación de la sonda pues no he realizado bien la asepsia y no he han ingresado microorganismos directamente, o tardía cuando se han formado bioperiodistas.
paciente recibe antibiótico, un diagnóstico clínico de infección de tracto urinario o un tratamiento con la sospecha. ¿Ya? Para prevenir, aquí me ha faltado el título, para prevenir se debe insertar la sonda solo por personal entrenado que realice los pasos de acuerdo al protocolo, la antisepsia, etc. Que inserte solo en los casos estrictamente necesarios, no a todos. Higiene de manos, evaluar diariamente la necesidad de la sonda y ver si se puede retirar. No cambiar rutinariamente, ¿sí? No hay un día, un número de días para el cambio, ¿no? Uso de técnica séptica y mantener el sistema cerrado, ¿ya? También hay que evaluar métodos alternativos. Hay un sondaje con condón para evitar introducir los microorganismos. En este caso es solo para medir la diuresis cuando el paciente controla el esfínter y no tiene estenosis uretral o no ha realizado una cirugía a nivel de la uretra, ¿sí? Higiene rutinaria del meato no con antisépticos, solo higiene. Fijar bien la sonda, mantener sin obstrucción el flujo, ¿sí? Para que no se queden ahí el sedimento, y es donde se forman las biopelículas. Obtener muestras de orina en forma séptica, a veces es una forma de obtener muestras, ¿verdad? Y desocupar la bolsa colectora regularmente, individual, en un recipiente individual para cada paciente, y evitar que el drenaje toque el recipiente. ¿Ya? Hay unas sondas que están cubiertas de platos u otro antiséptico, pero no han disminuido las infecciones. Tampoco hay que poner cremas antisépticas, porque sabemos que la microbiota va a volver a colonizar. ¿Sí? Para disminuir el uso de sonda, los días de uso de sonda, hay un protocolo específico para remover la sonda después de la operación, uso de ecografías para el control postoperatorio y descartar la retención urinaria para que el paciente ya pueda reeducar la vejiga, y entregar recordatorios para la continuidad del uso de sonda. Entonces, para prevenir, asegurar la indicación, o sea que si necesite ese paciente sonda, no de manera innecesaria. Insertar de manera aséptica, mantener el sistema de drenaje cerrado, el circuito permeable, siempre poner la bolsa por debajo de la vejiga, esto es generalmente a nivel de la cama, ¿no?, del paciente, evaluar la necesidad y retirar cuando no sea necesario. Finalmente, las infecciones de sitio quirúrgico, en todas las especialidades quirúrgicas son una complicación. Pueden comprometer una o más capas de la piel hasta llegar a órganos incluso, dependiendo de la infección, ¿no? Aparecen luego de varios días de la cirugía, y en caso de prótesis articulares pueden hasta un año tardar en aparecer una infección asociada al servicio de salud, ¿no? Los más comunes, obviamente, el Staphylococcus aureus, que es en la piel, y luego los bacilos gram-negativos. ¿Ya? Los microorganismos que colonizan y después causan la infección de la herida operatoria, fíjense que en la mayoría es del mismo paciente, su microbiota, ¿sí? Pero después, en frecuencia, está el personal de salud, ¿sí?, que no se ha lavado bien las manos, que realizan curaciones así nomás, ¿no?, que no cuidan los apósitos, etc., ¿no? Del equipo que no haya estado bien esterilizado, no tenga un buen control de esterilidad, o del aire, muy poca prevalencia, ¿no? Por eso también en los quirófanos actualmente hay flujo de aire y además se descontamina. Para determinar una infección de sitio quirúrgico, tiene que comprometer piel o tejido subcutáneo dentro de los 30
purulento, aquí se escapa la D, de la incisión superficial, microorganismos aislados en un cultivo, de un fluido o de tejido, y al menos uno de los signos de infección, dolor, hinchazón localizada, enrojecimiento y calor. Y si la incisión es abierta por el cirujano, que sea negativa al cultivo. ¿Ya? Entonces, esto es importante saber que las heridas operatorias pues, no tienen que, si bien están rojitas al principio, tienen que ir disminuyendo, tienen que ir curando, no al contrario. ¿Ya? También que la infección esté dentro de los 30 días, ¿verdad? Que si no se deja un implante, ¿no? Que la infección se presente dentro de los 30 días posteriores al procedimiento si no se deja un implante en el lugar. O dentro de un año si hay un implante y la infección parece estar relacionada con la cirugía y que comprometa tejidos blandos profundos como fascias o capas musculares. Esto aplica más para traumatología. ¿Verdad? Y al menos uno de los siguientes: drenaje purulento de la incisión profunda, pero no del órgano, que se encuentre en el examen directo durante una reintervención por el examen histopatológico o radiológico, un absceso, otro tipo de evidencia de infección que compromete la incisión profunda. Hay abscesos de pared abdominal, ¿no? Que se detectan, la herida por fuera, la piel está casi cerrada, pero el paciente tiene dolor, tiene fiebre y se hace una ecografía y demás y se encuentran abscesos en la pared abdominal, ¿no? Que sea diagnóstico hecho por un cirujano o un médico tratante y que haya dehiscencia de la incisión profunda, o sea, se abra la incisión profunda, ¿no? Y el cultivo sea positivo porque hay secreción, ¿ya? Para disminuir, para prevenir las infecciones de sitio quirúrgico, se ha dicho que hay que disminuir los niveles de hemoglobina glicosilada en pacientes diabéticos. Por eso, pacientes con diabetes tienen que tener bien controlada su hemoglobina glicosilada antes de las cirugías. Reducir peso, estimular la suspensión de cigarrillos 30 días antes de la cirugía, cuando se puede programar, ¿no? El baño previo con clorhexidina funciona, ¿sí? El despistaje y descolonización del paciente portador de MRSA, de estafilococo meticilino resistente, si es que se detecta, ¿no? Ahora, es muy frecuente, era muy frecuente la rasurada, ¿no? La tricotomía. Se ha demostrado que eso incrementa porque se hacen microabrasiones, ¿no? Los chicos que se afeitan saben, ¿ver? Se hacen microheridas y encima abres esas microheridas se colonizan, ¿no? Encima realiza la cirugía y hay una sobreinfección, ¿no? Entonces, solo quitar el vello que interfiera con la cirugía y recortar, no afeitar, y esa es la una de las que funciona, ¿no? La medida que funciona. Dice que ya es hora, mi control. Ya, cállate. Ya vamos a acabar. Sí. 2 más. Para prevenir durante la cirugía, lo que se hace es un lavado quirúrgico de cirujano y de todo el equipo. Se van a aprender al año. La preparación del paciente con antisépticos en base a clorhexidina. Profilaxis antibiótica 1 hora antes de la cirugía y dosificar en caso de obesidad o cirugías mayores.
Normotermia perioperatoria, o sea que no entre ni hipotermia ni hipertermia. Puede ser a veces reacción a la anestesia, ¿no? Normoglicemia intra, durante la cirugía y después de la cirugía estos pacientes diabéticos. ¿Ya? ¿Qué pasa en el quirófano? Hay factores en el quirófano. Minimizar el tráfico de las personas